La vieja casa de madera se alzaba a las afueras del tranquilo pueblo, medio oculta por árboles y sombras. Allí vivía un hombre solitario llamado David. Tenía unos 40 años. Con la vista cansada y las manos ásperas por años de trabajo, su esposa había fallecido hacía mucho tiempo, y su vida se había convertido en una rutina de silencio. Una mañana oyó suaves golpes en la puerta. Al abrirla, vio una figura cubierta con una capa larga y oscura. La lluvia goteaba de la tela, y dos ojos claros lo miraban fijamente desde debajo de la capucha. Hablaba despacio, con voz grave y grave. «Oí, buscas ayuda». David frunció el ceño. Efectivamente, había pedido a la junta municipal a alguien que limpiara, cocinara y ayudara con las tareas del hogar. Esperaba a la sobrina de un vecino, tal vez la hija de algún granjero, pero en su lugar, una mujer alienígena estaba en su puerta. Los habitantes del pueblo llevaban meses murmurando sobre ella. La llamaban la viuda, una mujer cuyo marido había muerto en la gran guerra entre humanos y clanes alienígenas. Nadie quería acercarse a ella. Algunos decían que traía mala suerte. Otros decían que su gente se había vuelto contra ella. Era temida, indeseada y rota. David la observó con más atención. La capa era vieja. El dobladillo rasgado debajo. Ella era delgada, su piel pálida con extrañas y tenues marcas en sus brazos. Sus ojos no eran como los ojos humanos. Brillaban débilmente en la oscuridad. «Sí», dijo David finalmente. «Necesito ayuda». Bajó la mirada, como si temiera que la enviara lejos como a todos los demás. «Puedo trabajar duro», susurró. «No pediré mucho. Solo un techo y algo de comida, por un largo momento». La casa se llenó de silencio. Solo el golpeteo de la lluvia contra la madera. David pensó en los susurros. En el miedo. Pero algo dentro de él se negó a seguir la crueldad del pueblo. Se hizo a un lado. «Adelante». La viuda entró. Sus pasos lentos y cautelosos. Miró a su alrededor como si nunca hubiera estado en un lugar así. La casa olía a polvo y soledad. Platos amontonados en el fregadero, ropa sucia y cestas. La mujer se bajó la capucha, revelando su cabello oscuro recogido toscamente. Su rostro era afilado pero cansado, sus labios pálidos. Y sus ojos parecían cargar años de tristeza. «Puedes llamarme Leora», dijo en voz baja. David asintió. «Soy David». Ese día, ella empezó a trabajar. Sus manos se movían rápidamente, limpiando el polvo, fregando los platos. Sus delgados brazos cargaban cubos de agua con una fuerza sorprendente. Trabajaba en silencio, hablando solo cuando era necesario. David la observaba atentamente. Algo en su presencia se sentía extraño, no peligroso, pero pesado, como si el aire a su alrededor estuviera lleno de recuerdos. Cuando llegó la noche, David preparó pan y estofado. Colocó un tazón delante de ella. Ella dudó. Sus manos temblaron ligeramente antes de tomarlo. Comió en pequeños bocados como si no hubiera comido bien en semanas. «¿Por qué elegiste trabajar aquí?», preguntó David. Hizo una pausa, su cuchara congelada en el aire. «Porque nadie más me aceptaría», dijo, con voz plana. «Me ven como una maldición. Pero solo estoy cansada». Sus palabras flotaron en el aire. David sintió un dolor en el pecho. Había conocido la soledad. Pero la clase de soledad en sus ojos era más profunda. No era solo la soledad de una persona. Era la soledad de alguien marginado por todo un mundo. Esa noche, después de terminar su trabajo, fue a la pequeña habitación de invitados que David había preparado. Cerró la puerta silenciosamente, dejando a David en silencio otra vez. Se sentó cerca del fuego, mirando fijamente las llamas. Los susurros de la gente del pueblo regresaron a su mente. «No confíes en ella», habían dicho. «Trae la muerte consigo. Traerá la ruina a tu hogar». Pero cuando David recordó su rostro, solo vio tristeza. No peligro. A la mañana siguiente, David se despertó temprano,
esperando encontrarla dormida. Pero ella ya estaba afuera, barriendo el porche. El sol naciente la pintó de luz dorada, y por un momento, David la vio de otra manera, no como una viuda, no como una alienígena, sino como un alma que intentaba sobrevivir. «Buenos días», dijo. Sorprendida, ella levantó la vista y, por primera vez, esbozó una leve sonrisa. Fue pequeña, pero tenía más peso que cualquier palabra. Con el paso de los días, Leora trabajó sin quejarse. Nunca pidió nada más que comida y un rincón para dormir. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a suceder. A veces David la oía murmurar en una lengua que no entendía tarde en la noche. A veces sus ojos brillaban con un brillo extraño cuando creía que nadie la veía. Y a veces, cuando creía estar sola. Las lágrimas rodaban por su rostro como si cargara con una montaña de dolor. David comenzó a preguntarse, ¿quién era realmente esta viuda alienígena? ¿Por qué su propia gente la había abandonado? ¿Y por qué sentía que su tranquila casa ya no estaba vacía, sino llena de un secreto demasiado grande para ignorarlo? El pueblo notó que dos vecinos que pasaban susurraban. La humana la dejó entrar. Negaron con la cabeza, advirtiéndole con miradas penetrantes, pero David ya había elegido. Le había dado trabajo. Le había dado refugio. Y tal vez, solo tal vez, le había dado la oportunidad de vivir de nuevo. La historia de la viuda alienígena y la humana solitaria acababa de comenzar. Pero nadie en el pueblo podía adivinar cómo terminaría. La casa ya no estaba en silencio. Pero el silencio que permanecía no era el mismo de antes. Antes había sido el silencio del vacío. Ahora era el silencio de los secretos. David lo notó primero en la noche. La viuda Leora nunca dormía del todo. Cuando las lámparas se apagaban y el fuego ardía débilmente, oía el leve crujido de las tablas del suelo, sus lentos pasos yendo de una habitación a otra. A veces oía un susurro. No en inglés, sino en su lengua extranjera. Un sonido a la vez inquietante y hermoso. Era casi como una canción, pero lleno de tristeza. Se dijo a sí mismo que no escuchara, que no se preguntara. Pero la curiosidad crecía en su interior. ¿Quién era ella cuando nadie la miraba? Durante el día, Leora trabajaba con pulso firme. Lavaba, cocinaba, remendaba ropa vieja. E incluso arregló la cerca rota del exterior. Pero David empezó a notar hábitos extraños. Cuando él le ofrecía carne, ella la evitaba. Tocaba solo el pan y las verduras, nunca bebía leche. Comía como si siguiera reglas que solo ella conocía. A veces, cuando creía que él no la miraba, sus dedos recorrían las extrañas marcas de sus brazos. Las tenues líneas parecían brillar a la luz del sol solo un segundo. El pecho de David se encogía cada vez que las veía. Se preguntaba si serían cicatrices o algo más. Los vecinos arreciaron sus advertencias. En el mercado, un hombre se acercó y siseó: «Ese extraterrestre traerá la perdición a tu hogar». Otro escupió al suelo y dijo: «Una viuda es viuda por algo. Está maldita». «Ya verás». David guardó silencio. Sabía que sus palabras estaban cargadas de miedo. Pero cuando regresó a casa y vio a Leora barriendo el camino y el porche con la cabeza gacha, solo sintió lástima, y algo más que no pudo identificar una noche. El silencio se rompió de una manera que David nunca olvidaría. Estaba sentado junto al fuego, leyendo un libro viejo. Cuando un grito agudo resonó desde la habitación de invitados, dejó caer el libro y corrió hacia la puerta. Estaba entreabierta. Leora estaba en el suelo, con las manos agarrándose la cabeza, su cuerpo temblando como si le doliera. «Leora», llamó David, corriendo hacia adelante. Se arrodilló a su lado, pero ella le hizo un gesto para que se apartara. Su voz era débil, temblorosa. «No me toques». Sus ojos brillaron intensamente en la tenue luz, más brillantes de lo que jamás había visto. Sus marcas brillaron como si se iluminaran desde dentro por un instante. El corazón de David se congeló.
Ya no parecía la viuda silenciosa. Parecía algo antiguo y poderoso. Algo peligroso. Entonces, con la misma rapidez, el brillo se desvaneció. Se desplomó contra la pared. Respirando con dificultad, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname», susurró. «No puedo controlarlo». La voz de David tembló. «¿Qué? ¿Qué fue eso?» Apartó la cara. «Es por eso que mi gente me abandonó». La habitación volvió a quedar en silencio. Pero ahora era pesado. Llena de secretos demasiado grandes para expresarlos con palabras, David quiso presionarla, preguntarle todo. Pero vio el dolor en sus manos temblorosas, así que no dijo nada. A la mañana siguiente, Leora actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, limpió la mesa e incluso tarareó suavemente mientras trabajaba. Pero David no podía olvidar el brillo, el miedo, la tristeza en sus ojos. Los días se convirtieron en semanas. La casa cambió lentamente. El polvo se había ido. Las cosas rotas se arreglaron. Incluso el jardín comenzó a crecer de nuevo. La vida regresó a la casa solitaria. Pero el misterio se aferraba a sus paredes por la noche. David a veces permanecía en silencio junto a su puerta, escuchando. Una vez, la oyó susurrar un nombre una y otra vez, un nombre que no era humano. Le dolía el pecho al oírlo. Quienquiera que fuera su dueño debía de ser importante. En otra ocasión, la vio afuera, a la luz de la luna, arrodillada en el suelo, con las manos apretadas contra la tierra. Y las marcas en su piel brillaban tenuemente. La tierra a su alrededor parecía temblar. Quiso gritar, pero el miedo lo mantuvo quieto. Los vecinos también notaron los cambios. La casa, antes tranquila, ahora parecía estar viva. Salía humo de la chimenea. Las luces brillaban por la noche. Algunos decían que pronto caerían maldiciones. Otros susurraban que David había caído bajo su hechizo. Una noche, llamaron a la puerta. Un hombre del pueblo estaba allí con una mirada sombría. «Déjala ir, David», le advirtió. Antes de que sea demasiado tarde, la mandíbula de David se tensó. No dijo nada y cerró la puerta. Cuando se giró, encontró a Leora de pie detrás de él. Sus ojos abiertos, sus labios apretados. Lo había escuchado todo por un largo momento. Ninguno habló. Finalmente, susurró. «Deberías escucharlos». David negó con la cabeza. «No, estás trabajando aquí. Te quedas». Ella lo miró con algo ilegible en su mirada, en parte tristeza, en parte gratitud. Tal vez incluso algo más. Entonces asintió, se dio la vuelta y regresó a las sombras de la casa. Pero esa noche, David no pudo dormir. Su mente reprodujo el brillo de sus ojos. La tierra temblorosa, las advertencias del pueblo, el silencio de la casa se sentía diferente ahora. Ya no era solo misterio. Era el silencio antes de una tormenta. La tormenta llegó de repente. La lluvia golpeó el techo y el viento aulló entre los árboles alrededor de la casa solitaria. David se sentó cerca del fuego, escuchando el rugido de la tormenta. Leora había terminado sus tareas y se había ido temprano a su habitación. Pero esta noche, algo se sentía diferente. El silencio de la casa era inquieto. Un trueno sacudió las paredes y un débil sonido siguió. David frunció el ceño. No era la tormenta. Fue un sollozo, ahogado y entrecortado. Se levantó de la silla. La luz del fuego le iluminaba el rostro lentamente. Caminó hacia la pequeña habitación donde se alojaba Leora. La puerta no estaba cerrada del todo. A través del estrecho hueco, la vio. Estaba arrodillada en el suelo, con la capa echada a un lado. Sus delgados hombros temblaban al llevarse las manos a la cara. Sus marcas brillaban tenuemente. Como venas de dolor en su piel, David dudó. Nunca la había visto llorar. Siempre había sido tranquila, controlada, cargando su dolor en silencio. Pero ahora la tormenta exterior parecía haber desatado la tormenta que llevaba dentro. «Leora»,
dijo en voz baja. Ella levantó la vista bruscamente. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con miedo, como si la hubieran pillado haciendo algo prohibido. Por un momento no dijo nada. Luego le temblaron los labios. No puedo ocultarlo más. David entró. El suelo de madera crujió bajo sus botas. Se sentó en la silla del rincón, dándole espacio. Dime, dijo con dulzura. Sus manos se apretaron en su regazo. Miró la luz del fuego que danzaba en las paredes y empezó a hablar. Su voz era baja, cargada de recuerdos. Nací en una colonia lejos de aquí, susurró. Mi gente vivía según reglas más antiguas que las estrellas. Me casé joven. Mi esposo era fuerte, un guerrero de nuestro clan. Tuvimos hijos, 2 pequeños con ojos brillantes. Su voz se quebró. Se llevó los dedos a los labios. Intentando serenarse, David escuchó en silencio, sin atreverse a interrumpir. Pero entonces llegó la guerra, continuó. Los humanos de mi especie lucharon por tierras y recursos. Se llevaron a mi esposo a luchar. Le rogué que no se fuera, pero dijo que era su deber. Nunca regresó. Solo me devolvieron su espada rota. Sus hombros temblaron. Sus lágrimas caían libremente ahora, y mis hijos, susurró, su voz como un cuchillo. Los asaltantes llegaron una noche, hombres con fuego en sus manos. Quemaron el refugio. Intenté proteger a mis pequeños, pero el humo, las llamas, los perdí. Los sostuve hasta que el fuego se lo llevó todo. A David se le hizo un nudo en la garganta. Quiso acercarse, pero sus manos permanecieron sobre sus rodillas. El dolor en sus palabras era demasiado crudo. Cuando la guerra terminó, mi gente me miró de otra manera, dijo ella con amargura. Dijeron que estaba maldita, que había traído la muerte a mi familia. Creían que mi dolor traía mala suerte. Así que me expulsaron. Una viuda sin hogar, sin parientes. Solo pena. El silencio llenó la habitación, roto solo por la tormenta afuera. David finalmente habló, su voz áspera. Eso no es una maldición. Eso es crueldad. Nadie debería sufrir eso. Los ojos de Leora se alzaron hacia él, brillando con dolor e incredulidad. ¿No me temes? Incluso después de lo que viste, el brillo, el extraño poder en mí. David negó con la cabeza. Vi dolor. Vi dolor. No maldad. Sus labios se separaron como si quisiera discutir. Pero las palabras nunca salieron. En cambio, dejó escapar un largo suspiro. Un suspiro que parecía llevar años de dolor oculto. Por primera vez, parecía más ligera. Como si compartir la carga hubiera roto las cadenas alrededor de su corazón. El fuego crepitaba entre ellos, proyectando una cálida luz sobre su rostro cansado. Eres el primer ser humano que ha escuchado sin odio, susurró. ¿Por qué? David la miró con ojos firmes. Porque sé lo que significa perder a mi esposa. Murió hace muchos años. Conozco el silencio que sigue. Conozco el vacío. Durante un largo instante, se miraron fijamente. Afuera, la tormenta rugía con furia, pero dentro de la casa, se formaba una frágil conexión. 2 almas marcadas por la pérdida, 2 vidas tocadas por el dolor. Leora volvió a bajar la mirada, con voz suave. Pensé que nunca volvería a hablar de ellos. Pensé que mis recuerdos morirían conmigo. Ahora no lo harán, dijo David. Con voz firme, ahora los recordaré contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Pero esta vez hubo un destello de algo más. Gratitud. Tal vez incluso esperanza esa noche. Cuando la tormenta finalmente se calmó, David la dejó descansar. Pero mientras yacía en su propia cama, el sueño no llegaba. La imagen de ella arrodillada en el suelo, rota por el recuerdo, permaneció con él. Comprendió que el pueblo estaba equivocado. No estaba maldita. Simplemente estaba herida. Sin embargo, un pensamiento se negaba a abandonar su mente.
Si su gente la abandonaba por su dolor, ¿qué harían si supieran que había encontrado seguridad allí con él? La tormenta había pasado, pero David sabía que otra tormenta, mucho peor, podría estar por venir. La tormenta terminó, pero comenzaron los rumores en el pequeño pueblo. Los rumores se extendieron más rápido que el fuego y la hierba seca. En cada tienda, en cada esquina, corría la misma voz. David había acogido a la viuda alienígena. Y no solo eso, la estaba protegiendo. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas brillar desde sus ventanas por la noche. Otros juraban que el suelo tembló cerca de su casa al final de la semana. Las historias se habían vuelto tan descabelladas que la gente murmuraba que ella le estaba lanzando hechizos. David ignoró los chismes, pero no pudo ignorar las escaleras. Al cruzar el mercado, las cabezas se giraron, las voces se apagaron. Viejos amigos cruzaron la calle para evitarlo. Una vez, la esposa de un granjero gritó abiertamente: «Harás que su maldición caiga sobre todos nosotros». Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Las palabras no apaciguarían su miedo. En casa, Leora continuaba con su trabajo silencioso. Mantenía la casa limpia, cocinaba y reparaba herramientas rotas. Sin embargo, incluso ella notaba la tensión. A veces, al regresar de recoger agua del pozo, sus ojos se oscurecían. «Me miran como si ya estuviera muerta», susurró una noche. «Debería irme, David. No debería sufrir por mí». Pero la voz de David era firme. «No te irás, Leora, no mientras pueda evitarlo». Su mirada se detuvo en él. Una mezcla de tristeza y algo más cálido. Pero no dijo nada más. Una noche, la hostilidad se agudizó. David había ido al pueblo a buscar provisiones, con un saco de grano al hombro. Al salir de la tienda, 3 hombres le bloquearon el paso, con el rostro endurecido y las manos apretadas. «Eres un tonto», espetó uno, «manteniendo a esa bruja alienígena en tu casa. Te destruirá a ti y quizás a nosotros también». David se echó el saco al hombro, mirándolos a los ojos. «No es lo que dices». El hombre más alto dio un paso al frente, con voz baja y amenazante. «Te lo advertimos. Mándala lejos. O haremos que te arrepientas». David no dijo nada. Los empujó, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero sus risas lo siguieron por el camino. Cuando llegó a casa, encontró a Leora en el porche, barriendo en silencio. Sus ojos se posaron en su rostro. Vio la ira en su mandíbula apretada. Vio el peligro antes de que él dijera una palabra. «Te lo advirtieron», dijo en voz baja. «Sí», admitió David. «Pero no escucharé». Esa noche, la tensión llenó el aire como una segunda tormenta. La casa estaba en silencio, pero cada crujido de madera, cada ráfaga de viento afuera se sentía como una amenaza. David permaneció despierto junto al fuego, con un pesado palo en las manos, listo para cualquiera que se atreviera a ponerlo a prueba. La primera prueba real llegó unas noches después. David despertó con el sonido de cristales rotos. Saltó de la cama y corrió a la sala. Una roca yacía hecha añicos en el suelo, con una nota atada alrededor que decía: «Envíala lejos o arde con ella». Leora estaba en la puerta, pálida. Le temblaban las manos al leer la nota. Por primera vez desde que llegó a su casa, David vio miedo en sus ojos, miedo real. «Debes dejarme ir», susurró. «¿Y si me quedo? Te harán daño». Pero la voz de David era cortante. «No, no te entregaré a su odio. Si quieren luchar, primero tendrán que enfrentarse a mí». Sus palabras la aturdieron. Entreabrió los labios, pero poco a poco no emitió ningún sonido. Sus ojos se suavizaron, brillando con lágrimas contenidas. Los días siguientes se volvieron más fríos, no solo por el clima, sino por la forma en que lo trataba el pueblo. Algunos comerciantes se negaron a venderle productos. Los niños le tiraban piedras al ver a Leora en el camino. Aparecieron más notas, cada una más dura que la anterior.
La casa de David se convirtió en una fortaleza de silencio. Sin embargo, dentro, algo más sucedía. La hostilidad del mundo exterior solo acercaba a David y Leora. Compartían largas conversaciones junto al fuego. Risas en pequeños momentos. Una confianza tácita en la presencia del otro, pero el peligro nunca estaba lejos. Una noche, cuando David regresaba tarde de revisar el bosque, encontró a un grupo de hombres de pie cerca de su porche. Con antorchas en las manos, se le heló la sangre. «¿Qué hacen aquí?», exigió David. El líder se burló. «Les estamos dando una última oportunidad. Envíala lejos esta noche, o la expulsaremos nosotros mismos». Antes de que David pudiera hablar, la puerta se abrió. Leora salió. La luz del fuego de las antorchas se reflejaba en sus ojos pálidos. Por un momento, los hombres vacilaron. Al ver el tenue brillo en su piel, murmuraron maldiciones, llamándola demonio. David se interpuso entre ellos y ella. Su voz firme. «Se queda si quieren que se vaya. Tendrán que pasar por mí». El enfrentamiento se prolongó. Los hombres gruñeron amenazas, pero finalmente retrocedieron, escupiendo al suelo antes de irse. Cuando se fueron, David se volvió hacia ella. «No les temas», dijo. «No deciden tu destino». Los labios de Leora temblaron. «Pero podrían decidir el tuyo». David negó con la cabeza. «He vivido solo demasiado tiempo, Leora. Si protegerte significa oponerme a ellos, que así sea». Esa noche, ella permaneció junto a la ventana mucho después de que él se hubiera dormido. Su mano presionada contra el cristal, sus ojos llenos de algo tácito. Por primera vez en años, sintió que ya no era indeseada, que ya no estaba sola. Pero también lo sabía. La hostilidad del pueblo solo había comenzado. Y las tormentas nacidas del odio nunca terminaban en silencio. Los días se volvían más fríos. La escarcha bordeaba las ventanas cada mañana. El humo salía en volutas de la chimenea de la casa de David. Y dentro, la vida continuaba a un ritmo tranquilo, pues todo el odio fuera de las paredes de la casa se había convertido en un pequeño mundo de paz. David y Leora trabajaban codo con codo. Ella cocinaba mientras él cortaba leña. Ella remendaba sus camisas rotas mientras él reparaba las tejas rotas. Por la noche, se sentaban junto al fuego, hablando más que nunca. Al principio, sus palabras habían sido simples, preguntas sobre las tareas domésticas, sobre la comida, sobre el clima. Pero poco a poco, las conversaciones se profundizaron. David le preguntó por su gente, sobre las antiguas costumbres que aún conservaba. Leora le preguntó sobre su infancia, su difunta esposa y cómo había sido la vida antes de la guerra. Fue durante una de esas noches que David notó algo nuevo. Leora rió. Fue suave, casi tímida, pero iluminó su rostro de una manera que él nunca había visto. Por un momento, olvidó los susurros, las amenazas, el miedo. Solo la vio como era, herida, sí, pero viva. «Deberías reír más a menudo», dijo David. Sonriendo, bajó la mirada, ocultando su rubor. Hacía mucho tiempo que no tenía motivos para hacerlo. A David se le encogió el corazón. Quería decirle que ahora tenía motivos. Allí con él, pero se guardó las palabras. Afuera, el pueblo se volvió más hostil. Pero por dentro, el vínculo entre ellos se fortaleció. Cuando el mercado se negó a venderle pan fresco, Leora horneó el suyo, llenando la casa con el cálido aroma de su hogar. Cuando regresó, magullado una noche tras una pelea en el pueblo, ella curó sus heridas con manos suaves. Su tacto era cuidadoso, pero David sintió que una oleada le subía al pecho. «Arriesgas demasiado por mí», susurró ella mientras le envolvía el paño alrededor del brazo. «No arriesgo nada», respondió él en voz baja. «Lo vales». Se quedó paralizada ante sus palabras. Sus manos temblaron un instante, luego continuó, en silencio, pero con un leve rubor subiendo a sus mejillas. A medida que el invierno se acentuaba,
Su vínculo se hizo visible incluso en los pequeños gestos. David se encontró esperando su sonrisa al regresar a casa. Ella empezó a guardarle la mejor ración de comida. A veces la sorprendía tarareando suavemente mientras trabajaba, y se dio cuenta de que ya no cargaba con el mismo peso de desesperación que antes. Una noche, afuera cayó una espesa nevada. Se sentaron junto al fuego. La habitación estaba cálida y radiante. Leora sostenía un trozo de tela, cosiendo en silencio. David observó cómo sus manos se movían con destreza. Tenía la cabeza inclinada, el cabello suelto sobre su rostro. «Has cambiado esta casa», dijo David de repente. Ella levantó la vista, perpleja. «¿Cómo? Antes estaba vacía», dijo. «Ahora se siente viva. Gracias a ti». Entreabrió los labios, pero no habló. En cambio, sus ojos se suavizaron y, por un instante, el silencio entre ellos se sintió más pesado que las palabras. Esa noche, cuando David se fue a la cama, permaneció despierto mirando al techo. Se dio cuenta de que el vínculo que sentía ya no era solo confianza o compañerismo. Era algo más profundo. Algo que no podía negar, pero que también temía. Él era humano, ella era alienígena, el pueblo ya los odiaba. ¿Qué pasaría si su vínculo se convertía en amor? La respuesta llegó antes de lo esperado. Una mañana, David la encontró afuera, arrodillada en la nieve, con las manos apretadas contra el suelo. El tenue brillo de sus marcas latía bajo su piel. Ya lo había visto antes, pero esta vez no se quedó callado. «Leora», dijo en voz baja, acercándote, «¿qué haces?» Levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos brillaron débilmente antes de apagarse. «Es una antigua práctica de mi gente. Devolvemos el calor a la tierra incluso en invierno». David frunció el ceño. «¿Por qué ocultarlo?» «Porque lo llaman brujería», susurró. «Porque temen lo que no comprenden». David se arrodilló a su lado, ignorando la fría nieve que le empapaba las rodillas. «Entonces déjame entender. Muéstrame». Sus ojos se abrieron de par en par. Dudó, luego lentamente colocó su mano brillante sobre la de él. Por un momento, David sintió un calor extraño. No de fuego, no del sol, sino algo más profundo. Se extendió por su pecho. No doloroso, sino poderoso. La miró. Sus manos seguían unidas. «Esto no es una maldición, Leora», dijo con voz firme. «Esto es vida». Sus labios temblaron y, por primera vez, dejó caer las lágrimas sin ocultarlas. «Pensé que nunca más me verían», susurró. «¿Pero me ves?» David le apretó la mano suavemente. Sí. Desde ese día, su vínculo ya no estuvo oculto. Se notaba en cada mirada, cada palabra, cada roce. El mundo exterior aún ardía de hostilidad. Pero dentro de la casa, habían encontrado algo más fuerte. El humano solitario y la viuda alienígena ya no solo sobrevivían. Comenzaban a vivir de nuevo, juntos. La nieve había dejado de caer y el cielo estaba despejado. 1000 estrellas ardían sobre los árboles oscuros. El mundo exterior estaba congelado, pero dentro de la casa de David, el fuego aún brillaba cálido. Esa noche había sido tranquila. Leora había terminado sus tareas y estaba sentada junto a la ventana. David estaba cerca del fuego, observando las estrellas. Tallaba un trozo de madera con su cuchillo, pero sus ojos seguían desviándose hacia ella. La forma en que la luz de las estrellas iluminaba su rostro, la forma en que sus manos descansaban suavemente sobre el alféizar. Algo profundo en él lo despertaba. Finalmente, dejó la talla y habló. «¿Te ves en paz esta noche?» Giró la cabeza, sus labios curvados en una leve sonrisa. «Solía mirar las estrellas con mis hijos», dijo en voz baja. Creían que cada estrella era un alma y que cuando alguien moría, su alma se elevaba para brillar en el cielo. A David le dolió el pecho con sus palabras. «Entonces tu marido y tus hijos siguen observándote». Sus ojos brillaron y asintió lentamente. «Sí».
Y quizá me vean aquí contigo. Durante un largo rato. El silencio se extendió entre ellos, no pesado sino tierno. El corazón de David latía más rápido. Quería decir la verdad en su interior. Pero el miedo lo detuvo. Más tarde esa noche, Leora salió a buscar agua. David la siguió con la linterna. El aire frío le rozaba la piel. Pero el cielo era infinito y brillante. La nieve crujía bajo sus botas mientras caminaban hacia el pozo. Al llegar, Leora se detuvo. Su aliento se percibía en el aire. Volvió a mirar las estrellas. Su voz temblaba. David, debo decirte algo. Se giró hacia ella, sosteniendo la linterna agachada. ¿Qué ocurre? Sus manos se apretaron alrededor de la cuerda del cubo. Tengo miedo de volver a amar, susurró. Tengo miedo de perderlo todo una vez más, si me permito sentir, y me lo arrebatan. Negó con la cabeza, con la voz quebrada. No creo que sobreviva. A David se le hizo un nudo en la garganta. El aire de la noche se sentía más pesado. Se acercó, colocando suavemente su mano sobre la de ella en la cuerda. Leora, dijo en voz baja. No puedo prometer que el mundo será amable. No puedo prometer que nunca enfrentaremos el dolor, pero puedo prometer esto si tengo fuerzas. Nunca te abandonaré. Ella giró la cabeza hacia él, con los ojos brillantes de estrellas y lágrimas. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué arriesgarías tanto por mí? La voz de David era firme, pero su corazón latía con fuerza. Porque me importaste, más de lo que pensé que alguien podría volver a importarme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Leora contuvo la respiración. Por un momento pareció congelada. Luego, lenta y cuidadosamente, extendió la mano y le tocó la mejilla. Sus dedos estaban fríos, pero su tacto transmitía una calidez que llegaba más allá del fuego. Juré que nunca volvería a amar, murmuró. Pero tú, has roto esa promesa sin siquiera intentarlo. El pecho de David se hinchó. Su mano cubrió la de ella, presionándola contra su rostro. Entonces que se rompa, dijo. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. La nieve, el frío, el silencio del bosque. Solo quedaba la luz de la linterna entre ellos. Sus rostros se acercaban, sus alientos se mezclaban en el aire gélido. Por primera vez, Leora se apoyó en él. Su cabeza reposó sobre su pecho y sus brazos la rodearon. La abrazó con ternura. Como si pudiera desvanecerse si la apretaba demasiado, ninguno habló durante un buen rato. El único sonido era el suave latido de sus corazones y el lejano llanto del viento entre los árboles. Cuando finalmente se apartó, tenía los ojos húmedos, pero sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa. Ya no tengo miedo, susurró. No mientras estés aquí. La sonrisa de David era pequeña pero segura. Entonces no nos escondamos más. Regresaron a la casa. De la mano por primera vez, el silencio interior no era pesado. Era cálido. Era el silencio de dos personas que ya no necesitaban palabras para entenderse. Esa noche, mientras el fuego ardía lentamente, se sentaron juntos. La cabeza de ella reposaba sobre su hombro. Su mano cubrió la de ella, sus dedos se entrelazaron. Ninguno se atrevió a llamarlo amor en voz alta, pero ambos sabían la verdad. El pueblo afuera aún silbaba de odio. El peligro aún acechaba. Pero en esa pequeña casa al borde del bosque, algo más fuerte que el miedo había nacido. Era la noche de la confesión. La noche en que la tristeza dio paso a la esperanza. Y cuando la humana y la viuda alienígena se convirtieron en algo más que compañeras, se convirtieron en dos corazones unidos bajo las estrellas infinitas. El invierno comenzó a suavizarse. La nieve se derritió en arroyos. Y los árboles se agitaron con la promesa de la primavera. La casa de David, una vez vacía y silenciosa, ahora estaba viva de una manera que nadie podría haber imaginado meses atrás. Dentro
David y Leora trabajaban juntos como si siempre hubieran pertenecido bajo el mismo techo. Ella horneaba pan que llenaba las habitaciones de calor. Él arreglaba las herramientas y cuidaba el jardín. Por las noches, se sentaban junto al fuego, sus manos a menudo rozándose, sus ojos diciendo más que palabras. Pero Leora guardaba un secreto. Durante semanas, lo había sentido crecer dentro de ella, algo a la vez aterrador y milagroso. Al principio, lo creyó imposible. Su gente y los humanos eran diferentes. ¿Cómo podía pasar algo así? Sin embargo, cada día lo confirmaba. Una noche, ella llevaba una nueva vida. Se sentó junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el estómago. David afilaba su cuchillo en la mesa. La miró, notando la mirada perdida en sus ojos. «Esta noche estás tranquila», dijo con dulzura. Ella levantó la mirada, con los labios temblorosos. Durante días había querido decírselo. Pero el miedo le había atado la lengua. Miedo a lo que él pensaría. Miedo a lo que diría el mundo. Finalmente, susurró, «David, hay algo que debes saber». Él dejó el cuchillo y se giró completamente hacia ella. «¿Qué es?». Sus manos se apretaban contra el estómago, sus ojos brillaban con lágrimas y luz. Yo llevo a tu hijo en mi vientre». La habitación quedó en silencio. El crepitar del fuego parecía más fuerte que nunca. Los ojos de David se abrieron de par en par. Su pecho subía y bajaba como si hubiera olvidado cómo respirar. Por fin habló, con la voz ronca por la sorpresa. «Leora, ¿estás segura?». Ella asintió, lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Sí, lo he sabido por semanas. No te lo dije por miedo. Temía que me enviaras lejos o peor, que te arrepintieras de mí». David se levantó lentamente. Cruzando la habitación hacia ella, se arrodilló ante ella, sus manos ásperas cubriéndoles las suyas. Sus ojos escudriñaron su rostro. Y lo que sintió no fue arrepentimiento, ni miedo. Fue asombro. «Un niño», murmuró casi para sí mismo. «Nuestro hijo». Sus lágrimas cayeron más rápido. «¿No me odias?». Negó con la cabeza, su agarre firme en sus manos temblorosas. «¿Odio?». «Leora, este es un regalo después de años de silencio y pérdida. Esto es vida otra vez», dejó escapar un sollozo. No de pena, sino de alivio. Cayó en sus brazos, su cuerpo temblando mientras él la abrazaba por primera vez. Sintió que el peso de su soledad realmente se levantaba. Ya no era una viuda abandonada por su gente. Era una mujer con un futuro. Una familia. Esa noche, David y Leora se sentaron juntos junto al fuego. Hablando en voz baja sobre lo que les aguardaba, los peligros eran reales. El pueblo jamás lo aceptaría fácilmente. Los susurros se volverían más duros cuando supieran la verdad. «Nos odiarán más», dijo en voz baja. «Llamarán a esta niña desnaturalizada». Los ojos de David ardían de determinación. «Pues que lo hagan. Criaré a mi hijo. A nuestro hijo con orgullo, y si intentan arrebatárnoslo, me encontrarán preparada». Se le llenó el corazón. Había vivido años con miedo, dolor y sombras, pero sentada junto a David, al oír su voz firme y convicta, sintió que la esperanza era más fuerte que el miedo. Con la llegada de la primavera, la casa floreció con nueva vida. Crecieron flores en el jardín. El aire se calentó, y la risa empezó a regresar al hogar solitario. Los vecinos seguían susurrando, seguían fulminándolos con la mirada. Pero a David y a Leora ya no les importaba. Una mañana, al amanecer tras los árboles, David estaba en el porche, abrazando a Leora. Su barriga empezaba a notarse, y aunque ella lo llevaba con serena dignidad, él la miraba con asombro. «No estás maldita», dijo con firmeza. «Eres elegida. Y esta niña será la prueba de que incluso en la guerra, incluso en la pérdida, la vida puede comenzar de nuevo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero eran lágrimas de alegría. Apoyó la cabeza en su hombro, con la mano apoyada en su vientre.
Nuestra hija conocerá el amor, no el miedo, susurró. Y así, la humana y la viuda alienígena, una vez destrozadas por la crueldad del mundo, se mantuvieron unidas con un futuro que nadie había esperado. Lo que comenzó como un simple trabajo se había convertido en algo más grande. Una familia nacida no de linajes ni tradición, sino de amor, resiliencia y el coraje de enfrentarse al odio. El pueblo podía susurrar. El mundo podía juzgar. Pero dentro de la pequeña casa de madera al borde de los árboles, se escribía una nueva historia. Una historia no de maldiciones, sino de esperanza, no de finales, sino de comienzos, y en el fondo, la viuda y la humana ya no estaban solas, sino unidas por el futuro que llevaban dentro.